Puedo mezclar baterías de gel, litio, AGM, de diferentes capacidades de amperios, voltaje, de diferentes edades, que estas están nuevas y estas están viejas, que esta es marca Greenpoint, que esta es marca Mass Power. ¿Puedo hacer todo eso? Bueno, en este espectacular video que vas a ver hasta el final, te vas a dar cuenta de eso, porque voy a dar una serie de consejos que debes de tener presente para que tu banco de baterías sea totalmente exitoso. Así que asegúrate de quedarte hasta el final y por supuesto darle like con la mejor energía. Bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, al grano. El tema es el siguiente. Por ejemplo, yo hoy puedo tener unas baterías Max Power de 100 amperios a 12 voltios. Si por ejemplo en 3 meses quiero colocar otras dos baterías, lo ideal es buscar las mismas baterías más power de 100 amperios a 12 voltios. Pero si no las encuentro, podría colocar unas Greenpoint, o sea, otras de otra marca, siempre y cuando la tecnología sea la misma. Si esas baterías más power son de 100 amperios, yo tengo que meter otras Greenpoint de 100 amperios a 12 voltios. Por lo tanto, la tecnología tiene que ser la misma en primer lugar. Que no es una práctica muy recomendada porque lo ideal es tener las baterías igualitas con la misma edad. Pero si no puedes, lo podrías mezclar teniendo en cuenta otra marca con las mismas características eléctricas. Ahora bien, si pasaron 6 meses, hasta más o menos unos 6 meses, podrías llegar a mezclar con otras baterías que estén nuevas. O sea, instalamos baterías hoy en enero y las otras máximo las instalamos en junio. Las podemos mezclar, no hay problema. El tema es que después de los 6 meses, ya las baterías que instalaste inicialmente están muy viejas. Entonces, cuando coloques las nuevas, vas a perder vida útil en las nuevas. Ahora bien, no se puede mezclar baterías de gel con baterías AGM, ni mucho menos las baterías de litio con las baterías de gel. Hay que tener muy presente que la tecnología en las baterías tiene que ser la misma. Lo mismo sucede con las baterías AGM. No puedes mezclar baterías AGM con baterías de gel. Y en el caso del litio, ¿qué sucede? En el caso del litio es más delicado. No recomiendo mezclar baterías de litio ni con baterías de gel ni con baterías AGM. No se puede. Las baterías de litio, si compraste baterías de litio Pylon TED de 100 amperios, 48 voltios, tienes que buscar la misma batería Pylon TED de 100 amperios, 48 voltios y el mismo modelo. ¿Por qué? Porque en el caso de las baterías de litio, tenemos un control más profundo sobre ellas en la tarjeta del BMS. El BMS está diseñado puntualmente para cuidar cada una de las celdas de la batería de litio. Y el BMS tiene que estar en comunicación. Ahora, si colocas una batería de litio de otra marca, el BMS no va a trabajar bajo las mismas condiciones muy probablemente. Al final vas a dañar tus baterías o muy probablemente se bloqueen. En el caso de las baterías de litio hay que tener entonces muy presente que no se pueden mezclar con otra marca. Ahora bien, en el tema de las edades, por ejemplo, si mi batería de litio la instalé en enero y la otra la instalo en octubre, se puede. Yo he escuchado que más o menos como máximo una diferencia de edades de 4 años como máximo. Es que en el tema de litio, en litio, la vida útil, dependiendo de la batería, puede ser 12, 16 años. Eso va a depender exclusivamente de qué? De la ficha técnica de la batería de litio. Entonces tenemos que tener muy presente antes de mezclar mis baterías, leer el manual de instalación, leer la ficha técnica. En resumen, baterías de gel, ¿podemos mezclar con otras marcas? Sí, siempre y cuando la batería tenga las mismas características eléctricas y como máximo 6 meses de diferencia. En baterías de litio, ¿podemos tener más tiempo de diferencia en edades? Sí, se puede.
porque la batería de litio tiene más años de vida útil. Pero en el tema de las marcas no se puede mezclar con otras marcas, no se puede mezclar con otras tecnologías. Ten muy presente los consejos que di el día de hoy. Cualquier duda que tengas en la cajita de comentarios la puedes compartir y si yo no la respondo, uno de mis integrantes de la comunidad lo responderá. No esperes más para formar parte de este canal suscribiéndote y por estar suscrito tienes derecho a las siguientes sorpresas. Nos vemos en un próximo video y recuerda que si no te suscribes hoy, muy probablemente no nos volvamos a ver. Nos vemos en una próxima clase. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos. Bueno, vamos a terminar este video de una forma más informal. Como ustedes se darán cuenta, hacer estos videos requiere de mucha inversión en tiempo, investigación y demás. Si me quieres apoyar realmente, lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Cada vez que compres en Amazon, métete primero a mi canal de YouTube, el Profe Cris. Le das clic ahí abajito donde dice gracias Dios, gracias, y te llevará directamente a Amazon. Y ahí puedes comprar lo que tú quieras. No necesariamente lo que está en mi tienda, pero solamente por el hecho de haberte metido de esa forma, a mí me pueden dar unos puntos que me ayudarán a seguir estando aquí creando contenido para ti. Nos vemos en una próxima clase.